Buenas tardes. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 4, versículo 14. Éxodo 4, 14 dice: Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. El nombre del tema es Dios se enoja contra Moisés. Y bueno, después de haber acabado el capítulo 3, hoy vamos a empezar el capítulo 4. No lo vamos a acabar hoy. Vamos a enfocarnos en lo que pasa entre Dios y Moisés y sobre todo la razón del enojo. Ahora, recordemos que la semana pasada vimos que Dios, después de describirse a sí mismo, diciendo que Él era yo soy el que soy, le detalló a Moisés lo que debía de hacer, ¿verdad? Le dijo, o le relató, le describió una serie de eventos que le demostrarían o que le indicarían todo lo que iba a pasar, mostrándole que Él iba a estar con él. Vamos a recordarlo en Éxodo 3, versículo 15 al 22. Dice: Además Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Todo eso lo vimos con detalle la semana pasada, ¿verdad? Pero necesitamos recordar para poder entender lo que sigue en el capítulo 4. En resumen, Dios le está diciendo a Moisés lo que debe hacer y lo que debe decir, ¿verdad? Dirás esto a los israelitas. Y luego le dice: anda y reúne a los ancianos. Le dice que los ancianos le harán caso. Moisés no va a tener que convencerlos. Ya está arreglado que los ancianos le van a hacer caso. Luego, él y los ancianos van a ir ante el rey de Egipto y le van a pedir que los deje hacer un viaje de 3 días. Faraón no los va a dejar, pero Dios, por medio de sus maravillas, va a forzar a Faraón para que los deje ir. Y cuando los deje ir, las mujeres les van a entregar los tesoros que posean a las mujeres hebreas, las mujeres egipcias a las mujeres hebreas, para que no salgan con las manos vacías. En pocas palabras, está todo dicho, está todo arreglado. Vimos la semana pasada que Moisés solo tiene que ir y hacerlo. Lo que es importante, o la responsabilidad de Moisés, es su fidelidad a lo que se le encargó. No se le demanda a él que se cumpla lo que Dios dijo, porque es un hecho que se va a cumplir lo que Dios dijo. Ahora, el problema es que Moisés no conoce a Dios, no confía en Dios. Y Moisés sigue temeroso por lo que le había sucedido cuando él intentó convencer a sus hermanos hebreos de que él era quien los guiaría. Así que vamos a Éxodo 4:1, porque dado que Moisés ya tiene toda la información que necesita, lo que esperamos es que confíe en Dios. Pero ¿cómo podemos esperar que alguien confíe en Dios sin conocerlo? No dudamos que siempre que somos regenerados hay una especie de confianza en Dios. Sabemos que Él nos transformó, pero no conocemos a Dios. Nuestra fe, en cierta manera, podríamos decirle que es débil. Es poca nuestra confianza porque no tenemos experiencias con Dios, no sabemos bien cómo es Él. Entonces, cuando vemos Éxodo 4:1, dice: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Ahora, fíjate lo que implica esta pregunta. Dios le acababa de decir: los ancianos te harán caso, ¿verdad? Literalmente. Y Moisés dice: ¿qué pasa si no me hacen caso? Es una pregunta absurda. Dios acaba de decir que le harán caso. Y él pregunta: ¿qué pasa si no me hacen caso? Esto demuestra que no confía en lo absoluto en Dios, ¿verdad? Él tiene la mirada puesta en la gente.
en la gente que una vez ya lo rechazó. Y él no está convencido. Moisés no está convencido de lo que Dios le está diciendo. No está confiando en Dios. Y es entendible o comprensible porque no lo conoce. Desde la perspectiva terrenal de Moisés, dice, a ver, la última aparición registrada de parte de los hombres de Dios, ¿cuándo fue? Nosotros que leímos todo Génesis, ¿cuándo fue la última aparición de Dios? ¿A quién se le apareció por última vez? A Jacob. Fue el último. Se estima que han pasado más de 200 años desde que se apareció Dios a Jacob hasta que Moisés va a ir a decirle a la gente que Dios se le apareció. Entonces, Moisés considera que la gente no le va a creer, ha pasado demasiado tiempo. De hecho, eso es una especie de patrón que vemos en la Escritura. Dios se manifiesta a sí mismo, se hace visible, hace milagros y señales, y luego hay un periodo de silencio de varios siglos, luego se vuelve a manifestar, luego va a haber silencio otra vez por varios siglos, y así, nunca han sido constantes las maravillas o las manifestaciones de Dios. Siempre se manifiestan en periodos específicos de la historia y luego parecen desaparecer por completo. Entonces, si Moisés llega, terrenalmente hablando, diciéndole a la gente, oye, si me apareció Dios, dice Moisés, tú dices, Dios, que los ancianos me van a hacer caso, pero ¿qué va a hacer que me hagan caso? Pocas palabras, Moisés le está diciendo, ¿qué señales voy a dar de que verdaderamente Dios se me apareció? ¿Cómo les puedo demostrar que Dios se me apareció? Entonces vemos claramente que Moisés teme el rechazo nuevamente, ¿verdad? Dios está mandando a Moisés con instrucciones claras, asegurándole que va a pasar todo lo que él ha dicho, pero Moisés no quiere y está buscando la manera de encontrar algo que le dé confianza. Entonces Dios le concede 3 señales. Vamos a Éxodo 4, 2 al 5. Primera señal. Dice, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Ahora analicemos. Cuando dice, ¿qué tienes en la mano?, Moisés dice, una vara. La palabra que se traduce aquí como vara es mate o matá, que se traduce como bastón, vara, rama o tribu. Cuando más adelante vamos a ver una escritura que dice, y estas son las tribus de Judá, ahí usa la misma palabra hebrea, esta es la vara de Judá, haciendo referencia a su descendencia. Entonces, ¿qué es la vara que tenía Moisés? Ya lo que se puede traducir como bastón o vara, la palabra bastón, la Reina Valera 60 la traduce como cayado. Por ejemplo, vamos a Salmos 23:4, Reina Valera 60. Nos da información sobre lo que los pastores en aquel tiempo usaban. Salmos 23:4, Reina Valera 60 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado. Cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?, la NBI traduce vara. La Reina Valera 60 traduce también vara. Pero el hebreo hace referencia a una vara o a un cayado por igual. Entonces, ¿qué tendría en la mano Moisés? No lo podemos saber con certeza, pero es una de estas dos cosas, ya que los pastores usaban una o ambas cosas, vara y cayado. ¿Me ponen por favor la imagen de lo que es un cayado y lo que es una vara? La idea es que entendamos qué cosa tenía Moisés en la mano, y es necesariamente una de estas dos. Esta de aquí, la que tiene como forma de caramelo, la que tiene, para los que nos ven en línea, la que tiene curva en una de sus extremidades, a este se le conoce como el cayado, pero también se le conoce como bastón. La otra que está a un lado, que no tiene la misma forma de caramelo, es lo que se considera una vara. Ahora, cuando la Biblia dice que la vara es para corregir a los hijos, está hablando de esa. No la reglita que venden en la librería. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué se usaban? Bueno, dan de forma intercambiable un uso y un significado. Es decir, un pastor podía tener una de las dos o las dos. ¿Ok? Según la vara, que las palabras que se usan en el Salmo 23 son distintas a las que se usa en Éxodo.
En Éxodo la palabra que se usa ahí, mate o matá, es vara o bastón, o callado o vara, una de las dos. Puede hacer referencia a cualquiera de las dos. En el Salmo 23, la palabra vara es shevet y la palabra callado es mishen. Shevet también puede traducirse como vara o callado, pero la palabra mishenet es callado solamente. Entonces, vemos la distinción entre vara y callado aquí. Supuestamente, según algunos diccionarios, el callado, o sea, la que tiene forma de caramelo, era usado principalmente como bastón para que el pastor apoyara y descansara. Entonces, por eso también se le llamaba bastón, ¿verdad? Y esta forma que tiene, algunos diccionarios dicen que era para poder alcanzar ovejas cuando estaban en algún pozo o en algún lugar que no se puede alcanzar con la mano, ¿verdad? Y la vara era usada principalmente para defender a las ovejas del ataque de otros animales. Otros diccionarios nos dicen que la vara también era usada como herramienta de castigo y corrección para las ovejas. Es decir, cuando la oveja empezaba a desviarse, un varazo y la oveja se enderezaba. Desde ahí la idea de corrección a los hijos, ¿verdad? Que con la vara los corriges, es decir, manteniéndolos en su rumbo, ¿verdad? Otros diccionarios dicen que al revés, el callado se usaba para defensa y protección de las ovejas y la vara era usada como apoyo. Entonces, el hecho es que traía una de las dos o las dos, y tanto la vara como el callado se podían usar en ambas cosas, ¿verdad? Para defender de otros animales o para que el pastor se apoyara. Entonces, no podemos saber con certeza qué es lo que tenía Moisés en la mano. Era uno de esos dos, ¿ok? Luego, nos dice que la vara se convirtió en una serpiente. Yo he visto en muchas películas que la serpiente siempre es una cobra, ¿verdad? No sé qué películas hayas visto tú, pero siempre ponen que la vara se transforma en una cobra. Bueno, si tú vas al original en el hebreo, la palabra nahash es serpiente sin distinción de especie. Es decir, por el hebreo no podemos saber qué clase de serpiente era. Simplemente era una serpiente. Ahora, ¿has visto a los encantadores de serpiente o aquellos que toman serpientes con sus manos? Si has puesto atención, todos los que tratan de tomar una serpiente con las manos, la toman del mismo lugar. ¿De dónde? Del cuello. ¿Por qué del cuello? Pues para que no te muerda, ¿verdad? Que no se va a poder agachar para morderte. ¿Pero qué le pide Dios a Moisés? Que la agarre ¿de dónde? Por la cola. ¿Qué significa eso? Es la forma menos segura de agarrar una serpiente. Entonces, supuestamente aún los egipcios modernos tienen esta costumbre de tomar serpientes con las manos y lo hacen del cuello. Entonces es un dato importante ver que Dios específicamente le pide a Moisés que la tome de la cola. Eso representaba un grave riesgo para quien se atreviera a tomar por la cola una serpiente porque es vulnerable a la mordida y más si es venenosa. Entonces Dios le está pidiendo que confíe en él cuando le dice, es más, la vara se convierte en serpiente, Moisés se aparta de ella, ¿verdad? Huye de ella. Pero Dios le dice, tómala por la cola. Es un acto de confianza en Dios. Tienen que confiar que dos cosas van a pasar. O Dios no va a permitir que le muerda, o la serpiente no lo va a atacar. Entonces Moisés lo hace y cuando lo toma por la cola se vuelve a convertir en vara. Lo que le demuestra a Moisés que la serpiente no le va a hacer daño. Pero es una señal. Ahora, ¿qué significa esta señal? Digo, aparte de lo milagroso que es que una vara se convierta en serpiente, dices, oye, qué milagro, pero que regrese otra vez a ser vara, dices, pues doble milagro, ¿verdad? Pero ¿qué indica? Que Dios puede crear la vida y quitar la vida como le plazca. Algo material, inerte completamente, Dios puede hacer que cobre vida y al mismo tiempo puede ser que esa vida desaparezca y vuelva a ser material inerte. Dios tiene control sobre la vida y la muerte. Segunda señal. Éxodo 4, versículos 6 al 8, dice, y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando lo sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen y te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Ahora, si tú tratas de investigar qué tipo de lepra es esta, no hay registro. Nadie sabe exactamente qué tipo de lepra es.
Lo que nosotros consideramos como lepra actualmente, dicen, no es lo que en aquel tiempo se le llama o se nos traduce como lepra. Entonces, si tú buscas referencias históricas sobre la lepra, hay registros griegos de algo que le llamaban la enfermedad blanca, que era considerada incurable. Cuando estaba totalmente desarrollada, toda la piel se veía blanca, brillante, y el cabello del área afectada era blanco como la lana. Y encontré referencias interesantes sobre lo que pasaba con alguien que estaba enfermo de esta lepra en particular, llamada la enfermedad blanca. Lo voy a leer, dice, cuando la lepra estaba avanzada, toda la piel se ve blanca, brillante en la frente, nariz, etcétera, con forma engrosada, seca como el cuero pero lisa, a veces estalla y se hacen visibles las úlceras. Las uñas de las manos y los pies caen, los párpados van hacia atrás, el cabello se cubre con una corteza fétida o se desprende por completo. Todos los sentidos se debilitan, los ojos pierden su brillo, se vuelven muy sensibles y continuamente se aclaran. Desde las fosas nasales corre una flema fluida. Así que era algo totalmente desagradable. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Moisés cuando le dice a Dios, mete tu mano al pecho, ahora sácala, y la ve leprosa, ¿verdad? Debe ser impactante, ¿verdad? Porque lo que él sabe es que eso no se cura. Y le dice, vuelve a meterle el pecho y sáquela, y queda totalmente sana. Ahora, otra vez, 2 milagros, ¿verdad? No nada más hacer que la mano quede leprosa, sino que vuelve a estar sana. ¿Qué nos dice esta señal? Dios tiene poder sobre la salud y sobre la enfermedad, ¿verdad? Tercera señal, Éxodo 4:9, dice, pero si no te creen y te hacen caso después de estas 2 señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Ahora, está en la montaña, ¿verdad? Ahí no está el Nilo. Él huyó a Madián. Esta señal no la pudo realizar ahí. Dios le dice, cuando estés allá en Gosén, cuando vayas a hablar con los israelitas, si en las primeras 2 señales todavía alguien tiene duda, entonces ve al Nilo y hace esa señal. Es decir, Moisés no vio cumplida en este momento esa señal. Pero, ¿qué significa esta señal? Tomando en cuenta el contexto egipcio, para ellos el Nilo era un dios, ¿verdad? Dado que todo Egipto dependía totalmente del Nilo. Sin Nilo no habría Egipto, ¿verdad? Todo lo que dependía para la siembra, la cosecha, para la vida común y corriente, porque de ahí bebían, vimos que ahí se bañaban, toda la vida en Egipto dependía del Nilo. ¿Qué es lo que está comunicando Dios con esa señal? Toma agua del Nilo y cuando la vierta sobre la tierra se va a convertir en sangre. O sea, Dios tiene poder sobre las aguas del Nilo. Aquí no hay reversa, ¿verdad? No dijo, luego toma la sangre, échala al río y se va a hacer agua. No. En las primeras 2 señales se hace y se deshace. En esa tercera señal no hay forma de deshacer. El agua queda totalmente inutilizada. No hay marcha atrás. ¿Qué significa o qué transmite, sobre todo para un egipcio? Para nosotros podríamos decir, bueno, el milagro es convertir el agua en sangre. Y es cierto. Pero para un egipcio es algo mucho más trascendente. Porque el Nilo es un dios para ellos. Y es todo su sustento. Al mostrar Moisés que el Dios que lo envía tiene poder sobre el Nilo, ¿qué está comunicando? Que el Dios que ha enviado a Moisés es superior al Dios de Egipto y que él tiene, o sea, Dios tiene el poder de acabar con toda la vida en Egipto, convirtiendo las aguas del Nilo en sangre. Es decir, Dios tiene el poder para destruir el sustento de Egipto. Acuérdate, el mensaje de Moisés es, los voy a liberar. Las primeras 2 señales no tienen nada que ver con la liberación. Nos habla sobre cómo es Dios, cómo es su poder. Pero la tercera señal tiene que ver con la capacidad destructiva que Dios tiene sobre todo Egipto. Si Dios convirtiera toda el agua en sangre, se acaba Egipto, se mueren los egipcios. Habíamos visto que en los tiempos de José era probable que hubieran conseguido pozos de agua, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en la plaga de sangre cómo lidiaron con esto. Pero entonces, las 3 señales es, Dios tiene poder para dar y quitar la vida, primera señal. Segunda señal, Dios tiene poder sobre el cuerpo, la salud y la enfermedad. Tercera señal, Dios tiene poder sobre el Nilo y por consecuencia sobre el sustento de Egipto. Es decir, Egipto está en manos de Dios. Él tiene control sobre ello. Esta tercera señal habla claramente del poder que Dios tiene para liberarlos. La influencia que Dios puede hacer sobre los egipcios, no importa qué tan poderoso sea el reinado del faraón. Ahora,
ya no le queda ninguna razón a Moisés para quejarse, ¿verdad? ¿De quién soy yo para ir? No, pues no eres nadie, pero fue la primera pregunta que hizo Moisés, ¿verdad? Pero yo voy contigo y todo esto va a pasar. Bueno, pero no me van a creer, vas a hacer estas 3 señales. Luego dice el versículo 10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges de servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Ahora, a mí me habían enseñado hace mucho que Moisés era tartamudo, pero no hay nada en la Escritura que indique eso. Cuando tú analizas el original de que nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, esto puede referirse a que no es hábil para hablar o que tiene alguna especie de impedimento. Pero no puedes concluir por el original que era tartamudo. Eso no tiene base bíblica. Una de las dos cosas. O es una persona que ante el público se inhibe, que a lo mejor a muchos nos ha pasado eso, o definitivamente tenía un problema para hablar, pero no se especifica. Ahora, ¿es realmente esto algo que le preocupa a Moisés o es simplemente una excusa? Por ejemplo, más adelante en la vida de Moisés tenemos registrados discursos larguísimos, ¿verdad? Y no se dice que tuviera problema o que la gente no le entendía o que no se le ocurría. No, Moisés hablaba de parte de Dios y hablaba sin problema, ¿verdad? Entonces, ¿es esto un problema real o es una simple excusa? Porque fíjate bien, ¿quién soy yo para ir? Yo te envío. ¿Qué pasa si no me creen? Traen estas 3 señales. Y Moisés insiste, no, pero pues para mí está difícil hablar, yo no tengo las palabras. Esto no es nuevo, Dios. O sea, como si Dios no supiera. Dios, es que está muy chido tu plan, pero no tomaste en cuenta que yo soy malo para hablar. A mí me parece claramente que es solamente excusa. Cuando alguien no quiere hacer algo, pero no tiene el valor de decirte que no quiere hacer lo que hace, se inventa excusas, ¿verdad? No, es que estoy muy cansado. No, es que tengo sueño. No, es que no puedo. No dices la verdad. Entonces fíjate lo que hace Dios, versículo 11 al 12. Le contesta así a Moisés, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Digo, esto es para que Moisés se quede callado, ¿verdad? Oye, Dios, me estás mandando, pero tú no sabes que yo tengo un problema. Y Dios le dice, ¿qué acaso no soy el que te da la capacidad de hablar, de ver y de oír? O sea, ¿es un problema para Dios que le resuelva ese problema a Moisés? Si es que tuviese una dificultad, algo que realmente le impide hablar correctamente, ¿de qué se preocupa? Dios ya le había dicho lo que debe de decir. Y Dios haría que él hable lo que tenga que decir. Y es lo que Dios le dice. ¿Acaso no soy yo quien puso la boca al hombre? Si Dios te está mandando, no te mandó porque tengas la facilidad de hacerlo, sino porque te la va a dar. ¿Me explico? Ponte en marcha. Yo te ayudaré a hablar y te diré todo lo que debas de decir. O sea, casi es un playback. Tú nomás abre la boca, ¿verdad? Dios va a hacer que digas lo que debes de decir. Ahora sí, con esta ya no debe de haber ninguna excusa. Sin embargo, Moisés se atreve a despreciar lo que Dios le ha encomendado. Versículo 13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Esto es lo que debió haber dicho desde un principio, ¿verdad? Pone una excusa, Dios se la resuelve. Pone otra, Dios se la resuelve. Pone otra, Dios se la resuelve. Hasta que tiene que decir, mira, la verdad es que no quiero ir. ¿Te parece justo? ¿Te parece correcto? ¿Qué esperas que Dios haga con una persona como Moisés? A quien le tiene la paciencia de explicarle cada cosa. Cuando pone una objeción, se la resuelve y la elimina. Pone otra y Dios le sigue teniendo paciencia, se la resuelve y la elimina. Hasta que le confiesa, no, Señor, mejor manda a alguien más. Esto es irreverente, esto es una falta de respeto. Está hablando con el Dios que creó todo el universo. No puedes usar ninguna excusa. No hay nada
que evite que Dios cumpla sus planes. Pero Moisés no conoce a Dios, ¿verdad? Esto nos lleva al versículo inicial, versículo 14. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Ahora, no sé si lo veas como yo, pero esta versión o esta traducción de la NBI no me hace ver que Dios esté lleno de ira, o no sé tú, ¿verdad? O sea, el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? O sea, a mí no me parece así como que está enojado. Ahora, Moisés está escribiendo esto, ¿verdad? Fíjate la honestidad de Moisés porque se está quemando él mismo, ¿verdad? No está embelleciendo su historia, no está diciendo, sí, yo estuve puesto, yo dije, heme aquí, Señor. No. Moisés está registrando claramente que él no quería y trató de poner excusas, pero Dios, cada excusa que ponía se la quitaba hasta que le dijo, no quiero ir. O sea, Moisés está registrando con honestidad lo que pasó. Pero ¿cómo se dio cuenta Moisés de que Dios estaba airado? ¿Cómo sabes que alguien está airado? ¿Cómo sabes? Pues para empezar, esto es un diálogo, ¿verdad? Si tú estás hablando con alguien, ¿cómo sabes que alguien está enojado? Por cómo habla. Pero ¿es cómo habla o el tono de voz? El tono de voz. Ahora, ¿por qué se enoja Dios? ¿Por qué se enoja? ¿Qué acaso no es omnisciente? ¿Qué acaso no sabía lo que le iba a decir? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué nos enojamos nosotros? Porque nos dicen algo que nos molesta, ¿verdad? Pero no sabíamos antes, ¿verdad? Porque si ya sabías lo que iba a decir, no puede ser que te moleste cuando te lo diga. Pero cuando te das cuenta, te molestas. ¿Cómo es que Dios se molesta? Si a Dios no le afecta el tiempo. ¿Qué acaso Dios no sabía que Moisés le iba a decir que no quería? ¿Qué acaso cuando lo llamó, no sabía Dios que a Moisés le iba a decir que no? Claro que sabía. ¿Pero qué está comunicando entonces? Acuérdate, lenguaje apomórfico. Nos muestra a Dios como si fuese un humano. ¿Qué nos está transmitiendo aquí? Dado que Dios es omnisciente y ya sabe de antemano lo que va a pasar, porque Él así lo ha ordenado, no puede ser que se enoje hasta este punto. ¿Verdad? Porque eso sería un cambio. Dios no cambia. Acuérdense que hemos estudiado ese argumento muchas veces. Para que alguien cambie es porque la información que tenía era falsa o no tenía información que surgió. Como surge nueva información, cambio. Pero Dios no puede hacer eso porque Él es omnisciente. No puede haber información que Él no supiera. Cuando alguien cambia es porque le agregas o le quitas algo, pero Dios es perfecto. No le sobra ni le falta, no puede cambiar. Para que haya un cambio, tiene que haber tiempo, un antes y un después. Pero Dios es eterno, Dios no cambia. Entonces, ¿qué pasó con Dios aquí? ¿Qué está comunicando Dios? Fíjate bien. El punto en el que Moisés llega a decir, mejor envío a otro a alguien más, eso ya es una ofensa. Es una ofensa. Dios debió aniquilarlo. Y no nada más en ese momento, desde que se secó por primera vez. ¿Acaso Moisés no tenía pecado? Claro que sí. Pero ¿por qué no lo aniquiló según su justicia? Porque Dios decidió tenerle misericordia. De otra manera nunca lo hubiera elegido. Ahora, ¿qué está expresándole Dios a Moisés? ¿Qué le está haciendo ver? Que lo que Moisés está haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Y el hecho de que Moisés entienda que Dios está airado contra él, ¿qué significa la ira en Dios? La ira es consecuencia ¿de qué? De la justicia. Si Dios es justo, por consecuencia se va a airar contra aquello que no es justo. Fíjate bien, si Dios es bueno, ¿puede amar la maldad? Si Dios es justo, ¿puede ser indiferente ante la injusticia? Claro que no. Si Dios es justo, por consecuencia, cuando sucede una injusticia, Dios se va a airar. ¿Por qué? Porque aborrece la maldad. ¿Por qué aborrece la maldad? Porque ama la justicia. No puede separar esas cosas.
¿verdad? No puedes decir que alguien es bueno y justo y al mismo tiempo indiferente entre la maldad y la injusticia. No puede ser, eso sería una mentira, sería una contradicción. Si tú amas la justicia y ves la injusticia, ¿qué debería pasar contigo? Si debes ser congruente. Decir, a mí no pasa nada. ¿En serio? Fíjate bien la trampa que ha puesto la sociedad. La sociedad ha llegado a la conclusión de que los cristianos no se enojan, ¿verdad? Te pueden decir de lo que quieran y burlarse de ti. Y si tú te enojas, no se supone que es cristiano, ¿verdad? Ahora, si tú, como hijo de Dios, en el trabajo donde estés, ves que le hacen una injusticia a otro, ¿tú como si nada? No dirían, oye, ¿no se supone que como cristianos deberías estar en contra de eso? Sin embargo, los cristianos han llegado a la conclusión de que un cristiano no se debe enojar. Bueno, eso es incongruencia, porque si tú amas la justicia, debes enojarte contra la injusticia. Es una consecuencia natural de quien ama lo bueno, aborrece lo malo. Amas la justicia, aborreces la injusticia. Entonces, fíjate bien, cuando encontramos en el pueblo de Dios que se cometen injusticias, ¿qué esperarías del pueblo de Dios? ¿Que sigan su vida como si nada? No, lo que esperas es una lucha interna, porque la ira es una consecuencia natural de amar a Dios y su palabra. Pero la Escritura advierte en Efesios 4:26, dice la Reina Valera 60, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. NBI, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El pecado que cometes cuando estás enojado o el enojo? Fíjate bien, si te enojas, no peques. Es decir, no son cosas dependientes una de la otra. Puedes airarte sin pecar. Dios se airó contra Moisés. ¿Dios pecó? No. Esto es muy importante porque si tú tienes un Dios que es puro amor y no hay ira, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. ¿Verdad? Ahora, piensa en un cristiano que ama a Dios, ama lo bueno y la justicia. ¿Cómo debe reaccionar ante la injusticia? Con ira. Pero no debe pecar. A eso me refiero con la lucha que debe experimentar. El cristiano ante la injusticia debe de tener ira, pero tiene que controlarse para no pecar. Dios no peca, nosotros sí. Así que es una grave falta que un cristiano no tenga ira contra la injusticia. Nos dice algo muy grave. No ama las cosas de Dios. No ama su palabra. Sin embargo, se espera que los cristianos no se enojen, cuando es la única señal congruente de un cristiano ante la injusticia, el enojo. ¿Verdad? Entonces, Dios se enoja. Y cuando vemos lo que Jesús hizo, vamos a encontrar distintas ocasiones en las que Jesús está enojado. Cuando volcó las mesas en el templo, no latigueó a la gente, ¿verdad? Azotó el látigo y empezó a volcar las mesas. ¿Por qué? Dijo, esta debe ser casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Fíjate, en nuestra sociedad existe el término políticamente correcto, ¿verdad? Que tienes que decir cosas sin ofender a nadie. Tienes que decir cosas aunque no sea la verdad para que nadie se sienta agredido. ¿Cómo se sintieron a los que Jesús les volcó la mesa? Dijeron, ay, mira, cierto, Jesús tiene razón. ¿Cómo se sintieron? ¿Ofendidos? Claro. ¿Jesús pecó al ofenderlos? No. ¿Por qué? Porque está haciendo justicia, no injusticia. Está haciendo justicia. Fíjate, creo que había mencionado esto alguna vez. He estado viendo cómo hay distintos estudios de punto de vista de algunos cristianos, o al menos teístas, ¿verdad?, que están viendo cómo tratan de
feminizar a los hombres. Algunas culturas, sobre todo en nuestro país vecino, piensan que es malo que los hombres sean agresivos. Y tratan de enseñarles a los hombres que no sean agresivos. Y parece que eso tiene algo bueno. Bueno, pues nadie debe ser agresivo. Nadie debe de alzar la voz o enojarse con alguien, ¿verdad? Todos deberíamos buscar la paz. Y suena muy bien. Pero lo que me llamó atención de este estudio es que dicen, ¿cómo le haces entonces cuando se levanta una persona que no le importa hacer lo malo? Y no le importa ofender y robar y hacer lo que tenga que hacer porque así le parece. Y tú estás educando a los hombres a que no sean agresivos y a que no se enojen. ¿Quién va a detenerlo? ¿Quién va a detener al que se propone hacer lo malo? Si no hay nadie que le pueda hacer frente. ¿Quién? Si vinieran a invadirnos y quisieran quitarte a tu mujer, a tus hijos y a tus pertenencias simplemente porque pueden, ¿no harías nada? ¿No defenderías a los tuyos porque eres cristiano? ¿No te enojaría lo que hacen contra ti, contra tu familia? Y dices, no, pues no, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque te estás adecuando, te estás, ¿cómo decir?, acostumbrando a la maldad y la ves como algo normal, algo que se debe de aceptar, cuando Dios no se comporta así. ¿Me explico? Si un hombre, sobre todo hablando del cristianismo, ¿verdad?, si un hombre no sabe defender lo correcto como corresponde, va a permitir la maldad muchas veces. El necio jamás va a ser reprendido. El necio jamás va a ser confrontado. ¿Por qué? Porque no sería políticamente correcto. Más adelante vamos a ver cómo Moisés reacciona ante la injusticia. Cómo los hombres de Dios reaccionan ante la injusticia. ¿Qué esperarías que pase cuando los cristianos tienen un ejemplo de injusticia? Que manifiesten la congruencia del amor que dicen tener a Dios, que se enojen con la injusticia y que busquen la justicia. Es algo necesario para mantener la paz. Es algo necesario para la sociedad, pero han tratado de eliminarlo por completo, haciéndolo ver como algo malo. Si airarse contra la injusticia es malo, entonces ¿qué haces con el Dios de la Biblia? Que esa es su naturaleza. Y si nosotros cada vez crecemos a la estatura de Cristo, ¿no deberíamos reflejar cada vez más la ira contra lo injusto? Debemos tener claro cuando algo que Dios hace y que Dios no prohíbe no es un pecado porque la sociedad lo ve así. No puedes dejar que la sociedad influya sobre cómo debe vivir el cristiano. El cristiano debe de vivir según los parámetros bíblicos. Y si Moisés no se diese cuenta de que Dios está enojado, no comprendería la justicia, no comprendería que está mal. Moisés está enfocado en evitar ir a Egipto a toda costa. Cuando Dios se aira contra Moisés y le hace ver que está enojado, ¿qué le está comunicando? ¿Qué se requiere para que Dios se enoje? Que estás haciendo lo malo, lo injusto. Es algo que comunica el error. Ya sea que lo estés haciendo intencionalmente, sabes que Dios se va a airar. Si no estás consciente, la ira de Dios te informa sobre tu situación pecaminosa. Cuando le dice, vamos a leer la traducción lenguaje actual, cuando dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué de tu hermano Aarón el levita? Dice, no me comunica mucho la ira. Pero chequemos la traducción en lenguaje actual. Dice, entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además ya ha salido de tu encuentro y se alegrará de verte. Aquí no lo convierte en una pregunta. Sabemos que los signos de interrogación o admiración no están en el original, ¿verdad? Los pone en la traducción. ¿Cuál es la diferencia entre la traducción TLA y la NBI? La interrogación principalmente. La TLA la convierte en admiración. No traduce literalmente, pero te da a entender, si Dios está airado,
y habla de sobre Aarón, ¿qué le está diciendo a Moisés? Ok, ahí está tu hermano Aarón, ¿verdad? Le está otra vez eliminando la objeción, eliminando la queja. No, pues no. Bueno, ahí está Aarón. Él habla bien, ¿verdad? Pero no se lo dice amablemente. Está molesto. Dios está enojado. Y eso es muy importante que los cristianos no lo olvidemos. De otra manera convertimos nuestro concepto de Dios en idolatría, porque sería un Dios falso. Así que Moisés dice, pues manda a alguien más. Y Dios dice, enojado, ahí está tu hermano. Él sabe hablar bien, ¿verdad? Pero dice, el sacerdote, dice la traducción lenguaje actual, el sacerdote de la tribu de Leví. Dice, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Definitivamente eso no está en el original. Lo que dice el original, ahí tienes Aarón el levita. Me pregunto es por qué el NBI tradujo el sacerdote de la tribu de Leví si aún no se establecía el sacerdocio, ¿verdad? Sin embargo, en el original Dios le dice Aarón el levita. Ahora, Moisés también era levita, ¿verdad? Pues es hermano de Aarón. ¿Por qué acentúa o resalta el hecho de que Aarón es levita? Como si Moisés no supiera o como si él mismo no fuera levita. Eso es interesante porque si vamos a Jueces 7:7, Reina Valera 60, Jueces 17:7, dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Dice, espérame, ¿es de Judá o es levita? ¿Quiénes son los levitas? Los que descienden de Leví, ¿verdad? Los de Judá no son levitas. Sin embargo, este es de la tribu de Judá y era levita. ¿Qué significa? Que levita no necesariamente hacía referencia a la tribu de donde provienes, sino al oficio de sacerdote, ¿verdad? Entonces, cuando dice tu hermano Aarón el levita, dado que a Moisés ya que es de la tribu de Leví, puesto que él mismo también es de la tribu de Leví, se considera que le está dando información a futuro. Está haciendo referencia al ser levita en cuanto a un oficio, no en cuanto a su ascendencia. Estaría aquí indicando que Dios estaba hablando del oficio que Aarón realizaría. Ahora, le está adelantando información a Moisés. Esto demuestra que Dios no está reaccionando a la información de Moisés, sino que Dios ya tenía planeado todo lo que iba a suceder y le informa de antemano el sacerdocio que recibiría Aarón cuando ni siquiera Aarón había sido mencionado, ¿verdad? De hecho, es la primera vez que se menciona en toda la Biblia. La única que se había mencionado de la familia de Moisés era Mariana o María, según la versión que leas. Ahora se nos informa que tiene otro hermano y que se llama Aarón y que es muy elocuente y que va a tener una especie de oficio, aunque todavía no se revela qué es. Luego dice el NBI, además ya ha salido tu encuentro. Y esta traducción es incorrecta. La Reina Valera 60 lo traduce correctamente. Y dice, y he aquí que él saldrá a recibirte. Entonces esta es otra señal para Moisés. Dios le dice a Moisés, ahí está tu hermano Aarón, el levita, haciendo referencia a lo que va a hacer. Y luego le dice, he aquí que él saldrá a recibirte. Ahora, cuando Moisés huye a Madián, no hay registro de que alguien supiera dónde se fue, porque precisamente la intención de Moisés es que nadie lo encuentre, ¿verdad? ¿Cómo es que Aarón saldría a ver a Moisés si nadie sabe dónde quedó Moisés? En eso consiste la señal que Dios le está dando. Aarón va a salir a encontrarte. Y si vamos a Éxodo 4:27, donde se cumple esto, dice el Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, Aarón tu hermano va a estar contigo. Él está allá en Horeb. En Horeb. Moisés está en Horeb. Aarón está en Gosén. Él va a venir. Y en eso consiste la señal. Sabe que estás aquí. Y aunque no va a estar exactamente en ese momento, porque falta que Moisés vaya a su casa, le cuente a su suegro Jetro lo que va a hacer, y después se encamine a Gosén, y ahí en esa montaña se va a topar con su hermano Aarón. Señal de que Dios está arreglando este asunto. Entonces, pareciera que Dios está incluyendo a Aarón por las quejas de Moisés.
como si fuese su plan B. Alguna vez yo escuché alguna predicación donde yo me congregaba de que Dios siempre tiene un plan B. Así como el plan era con Moisés, pero Moisés no quiso, entonces Dios dijo, bueno, pues plan B, agrego a Aarón y asunto arreglado. No puede ser. Si Dios es omnisciente, no pudo haber tenido un plan B. Si Dios es sabio, o sea que hace las cosas de la mejor manera posible, no puede haber un plan B. Si Dios es todopoderoso, no hay forma de frustrar su plan A, ¿verdad? No puede haber un plan B. Pero ¿cómo podemos concluir que esto no es meramente una reacción? Bueno, me parece que hay un dato interesante. Si vamos a Jeremías 1, 4 al 9, porque Jeremías tenía una objeción muy similar a la de Moisés, y Dios no agregó otra persona para que Jeremías fuera. Jeremías 1, 4 al 9 dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, o sea, aquí está hablando Jeremías. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pausa. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? No, yo no sé hablar. ¿Qué le responde Dios a Jeremías? Versículo 7. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. ¿Por qué no hizo esto con Moisés? Fíjate bien, si efectivamente tenía un problema del habla, no se lo quitó, ¿verdad? ¿No tenía poder para quitárselo? Sí. Tenemos referencia de que Jeremías dijo, no sé hablar. Órale, asunto arreglado. ¿Por qué no hizo lo mismo con Moisés? Por eso a mí me lleva a pensar que no era que realmente tuviera un problema, sino que era una excusa. Y en lugar de decirle a Dios, pues se acabó. ¿Qué le dijo a Jeremías? No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde yo quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Punto. No hay opciones. Pero a Moisés le concedió la opción. ¿No quieres ir tú solo porque no hablas? Ya te dije que yo voy a estar contigo, pero ¿no me crees? Aarón va a ir contigo. O sea, ¿realmente no tenía opción Dios? Claro que la tenía. No faltaba más que decirle, pues lo vas a hacer y se acabó. Punto. O tocarlo para que él mismo esté convencido, tenga la convicción interna de que ese problema ya no lo tiene. No, pero incluye a Aarón. ¿Y cuál es el plan? Éxodo 4, 15 al 16. Dice, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si hablara yo mismo. Es decir, Dios le va a decir a Moisés, Moisés le va a decir a Aarón, ¿verdad? Y así es como funciona. Moisés va a estar en medio. ¿Era necesario? No. Sin embargo, Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque tenía un plan con Aarón. Fíjate bien, claro que Dios ya había ordenado el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Pero ¿cómo iba a estar inmiscuido Aarón ahí? ¿Cuál es el medio que Dios usó para involucrar a Aarón? La inseguridad de Moisés. No es una contradicción. Dios había ordenado que Aarón formara parte de la encomienda que Moisés llevaría y que terminara con el sacerdocio. Fíjate bien, si Aarón no hubiera estado involucrado, ¿quién hubiera sido sacerdote? Moisés. Pero el momento en que Dios involucra a Aarón, es porque el sacerdocio iría a él y a sus hijos, y era la forma, o el medio que Dios usó, era por medio de la inseguridad de Moisés, Aarón fue incluido. Aarón se dice que ya tenía la habilidad, ¿verdad? La elocuencia. Ahora piensa, Moisés, cuando trató de liberar a los hebreos por su propia mano, tratando de convencerlos, ¿en algún momento se quejó por su manera de hablar? No, él trató de hacerlo y no le funcionó. Porque ahora sí, hay una teoría que me parece interesante. Dicen, si tú fuiste entrenado y educado ante los egipcios y eres un príncipe, tienes que saber hablar. Tienes toda la autoridad para hablar. Pero Moisés lleva 40 años como pastor, alejado y olvidado de todo el protocolo y todo lo que se requeriría para estar ante Faraón. Cuando Dios le dice, ve,
Sería el temor de que ya no tiene la habilidad o la afluencia diplomática que se requeriría para entrar con Faraón. Porque él va en calidad de pastor, y para los egipcios los pastores son detestables. Parece ser que es simple temor de Moisés el sentirse oxidado, como quien diría. Tiene 40 años que no tienen nada que ver con la diplomacia egipcia, ya lo rechazaron una vez, no quiere saber nada de la encomienda de Dios, pero a fin de cuentas Dios le dice: Aarón va a ir, tú vas a hablarle a él lo que yo te diga y él le va a hablar al pueblo. Asunto arreglado, ¿verdad? Moisés ya no se queja. El hecho de que Aarón vaya con él, en cierta manera, porque ya no rechaza nada, parece que le da confianza. Aarón tiene que ir a encontrarse con Moisés, no Moisés con Aarón. Falta que eso se cumpla. Luego dice el versículo 17, Éxodo 4:17: pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Entonces, Dios puede hacer señales milagrosas como Él quiera, sin necesidad de la vara. Pero le está diciendo que lleve esa vara. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O por qué salió el tema de esa vara? Porque Moisés estaba inseguro. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés entonces? Dándole la vara como seguridad y a su hermano también como seguridad. Ahora fíjate, se nos acusa a los cristianos de que definimos la fe como una fe ciega. Dicen, fe es creer sin evidencia. ¿Qué clase de fe tiene Moisés? ¿Está creyendo ciegamente en Dios? Claro que no. Para empezar, se lleva su vara que le da seguridad de que con esta se va a demostrar, y Dios le manda a su hermano. Primero le dio toda una explicación de lo que va a pasar, pero no le fue suficiente a Moisés, así que le da los elementos necesarios para que vaya. ¿Se va a quedar así de inseguro Moisés siempre? No, vamos a ver cómo Dios lo va a confrontar. Luego hay un cambio radical en el valor de Moisés. Pero por lo pronto, en sus primeros pasos, Dios le está dando muchas herramientas para que se sienta apoyado, ¿verdad? Tú puedes ver eso en los cristianos recién regenerados. Dios los trata muy bien, no sé si te has dado cuenta. Les quita muchos problemas, les evita muchas dificultades. Todo se ve muy bien y dices, oye Dios, yo estoy batallando bastante. Yo te conozco mucho. No te conocen nada y los tratas muy bien. Y a mí me tienes en problemas. Precisamente eso es un patrón normal. Nos ilustra la analogía de un recién generado con un bebé que necesita que le den chita, ¿verdad? Y que lo cuiden. El bebé tiene hambre, ¿qué hace? Pues llora. Tiene frío, llora. Tiene calor, llora. Está incómodo, tiene sueño, por todo lloran, ¿verdad? Y ellos no se pueden suplir a sí mismos sus necesidades. Alguien tiene que ir a suplirse. Muchas veces lo hace Dios de forma sobrenatural, o hay hermanos que ayudan a estos, o sea, hermanos en Cristo, ¿verdad? Cristianos más maduros que los ayudan. Pero conforme van creciendo, eso se va acabando, No sé si ya te diste cuenta en tu vida. Se van quitando esa vara que te daba seguridad. Los que estaban contigo ya no están. Empiezas a enfrentarte a los problemas y no se arreglan tan rápido como antes. Dios empieza a dejarte solo, que empieces a saber cómo caminar. Primero gatear, luego caminar, luego correr, luego te manda a la guerra. Así que la vida del cristiano, conforme va avanzando y va madurando, se encuentra dificultades cada vez más fuertes, cada vez más graves, a problemas que requieren cada vez más sabiduría y conocimiento de Dios. Y no es porque te ame menos, sino porque se espera más de ti. Lo mismo vamos a ver qué pasa con Moisés. Dios le está dando un montón de cosas para que se sienta seguro y vaya. Y vamos a ir viendo cómo empieza a quitárselas. Le dice exactamente lo que debe hacer, y vamos a ver que cuando se encuentra ante el mar y los egipcios atrás, Dios ya no le dijo, y Moisés está desesperado, y Dios le va a decir, pues abre el mar, como si fuera tan obvio, ¿verdad? Pero ya no le dijo antes lo que iba a pasar. Se espera que se enfrente el problema. Y le dice, ¿por qué no abres el mar? No, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero Dios está esperando. Dios espera y demanda que empieces a razonar en base al conocimiento que tienes.
Este fenómeno lo encuentras incluso en las familias. Quien tenga hijos sabe que conforme van creciendo sus hijos cada vez se les exige más. Y cada vez va a haber menos paciencia en algunas cosas. Digo, si tienes a alguien que está empezando a caminar, tu hijito está apenas empezando y se cae, no lo vas a regañar, ¿verdad? No te vas a enojar con él. Ay, mi hijito, ay, lo abraza, su primer paso, dio el ranazo, pero a ti no te importa eso porque dio sus primeros pasos. Pero ¿qué pasa si ya está grandote y se cae a cada rato? Dices, oye, ya estás grande, pues camina bien, ¿qué te pasa? La paciencia en ese tipo de cosas se acaba, ya no la necesitas, no se te va a brindar porque ya debes de saber. Y se percibe como si Dios fuese cada vez más duro contigo. Y sí, pero eso es lo que corresponde. Mientras más se te da, más se te demanda. Por eso Dios no nos trata igual a ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos distinto nivel de madurez, tenemos distinto nivel de conocimiento de Dios, tenemos distintas experiencias con Él. Pero es claro que no todos merecen la misma paciencia, no todos merecen el mismo trato. Algunos merecen que Dios se enoje, porque lo que están haciendo no tiene excusa. A otros Dios les va a mostrar mucha más paciencia. A unos Dios les va a resolver el problema de forma instantánea. A otros se les va a dejar muchos años. Lo importante es saber que Él es sabio y que hace las cosas de la mejor manera posible. De manera que lo que ha permitido para con nosotros en lo individual es lo mejor que te pudo haber pasado. Y tú dices, Moisés está bárbaro, todo lo que Dios le está concediendo, todo lo que Dios le está dando, y como quiera no se anima a ir. Bueno, te aseguro que sí estabas tú cuando empezabas, ¿verdad? Llega la crisis y, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Pero cuando ya has pasado por varias crisis, llega otra vez y ¿a poco estás llorando? No, pues ya me la sé, ¿verdad? A ver, a recortar todo y haz ajustes y ya no gastes aquí. Es cuestión de esperar. Dios ya nos ha enseñado que es cuestión de soportar, de ser sabios. Y las cosas pasan, la prueba se va y avanzas, pero ya no lloras. Porque aprendiste. Moisés está dando sus primeros pasitos, ¿verdad? Y la tarea que se le está poniendo enfrente es muy complicada. Entonces no nos jactemos de este Moisés, quien después vamos a ver que le va a salir luz del rostro por estar en plena comunión con Dios. Pero así empieza. Aquí deja Dios clara la enorme paciencia que tiene para con los suyos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido injustos con Él y no nos consume simplemente porque ha decidido amarnos? Moisés merece ser consumido, tú y yo también, pero nos tiene mucha paciencia. Nos da lo que necesitamos para que hagamos lo que nos pide. Pero si insistes en necedad, se enoja. Y cuando se enoja, disciplina. Y no es nada agradable, ¿verdad? Pero es necesaria. Entonces, lo que sigue después de eso ya no lo vamos a ver hoy. Moisés se regresa a su casa y le cuenta a su suegro, no le dice la verdad. Dice, oye, voy a ver cómo anda mi familia allá en Gosén, pero no le dice nada acerca de Dios. Yo me imagino que su esposa sí. Y después se encamina a cumplir con la tarea. Quisiera que pusiéramos una referencia. Fíjate, el Moisés que vimos en Egipto no era el Moisés que estaba en Madián. Ahora el Moisés que está a punto de salir hacia Gosén, vamos a ver cómo va a experimentar un cambio radical cuando llegue a Gosén. Porque Dios lo va a confrontar con los temores que está mostrando aquí. Dios lo va a confrontar con cosas que no le explicó que iban a pasar, pero que nada altera lo que Dios dijo que iba a suceder. Y es cuando Moisés se va a encontrar con la incertidumbre de cosas que Dios no dijo específicamente. Pero quien haya madurado en las cosas de Dios sabe que no todo en la Escritura se dice específicamente, ¿verdad? Hay muchas cosas de las cuales la Biblia no habla específicamente, pero sí habla cuando entiendes cómo deducir partiendo de la palabra. Y eso es lo que Moisés va a empezar a conocer, y es el reto que tenemos nosotros. Aprender qué se hace
cuando Dios no ha dicho específicamente lo que va a suceder, que no nos ha dejado sin las herramientas, las tenemos, pero falta razonar con ellas. Entonces espero en Dios nos guíe para ir razonando junto con Moisés, ir conociendo más esto y poderlo en práctica en nuestras vidas. No esperes que la Biblia diga textualmente lo que debes hacer. En la gran mayoría de los casos, cuando ya estás maduro, no vas a encontrar nada en la Escritura que te diga directamente lo que debes hacer. Vas a tener que poner en práctica lo que Dios te ha enseñado y sacar conclusiones partiendo de la Escritura. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Primer punto que tenemos que razonar el día de hoy, de los vas que va a encontrar Moisés, es que la injusticia produce ira en Dios, ¿verdad? Y que la ira en sí misma no es pecado. De ahí puedes deducirlo. ¿Cómo debiera comportarse un cristiano ante la injusticia? ¿Dice la Biblia textualmente qué debe de pasar? ¿No? Pero si cada vez te pareces más a Dios, ¿qué debería reflejar un cristiano ante la injusticia? Ira. Mientras más conoces a Dios, más debes aborrecer lo malo. Fíjate, a manera de chiste, vi una publicación que decía, ¿qué harías si alguien se te acerca y te dice, te doy $50 millones, pero le tienes que dar la mitad de esos 50 millones a la persona que más odias? ¿Lo harías? ¿Qué preferirías? ¿25 millones para ti y 25 millones para el que más odia? ¿O mejor nada para que al otro no le den nada? ¿O eres feliz y haces feliz a la persona que más odias? ¿O mejor te quedas igual con tal de no verlo feliz? ¿Qué contestarías? Había diferentes comentarios, pero el chiste era para cristianos, porque un cristiano dice, no me importa, porque la persona que más odio soy yo. Digo, partiendo de la Escritura, ¿a quién aborreces más de todo el mundo? A mí. ¿Por qué? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Soy un miserable. Entonces yo agarraba los 50 millones y me los quedo todos. ¿Verdad? Ahora piensa, es una conclusión válida que si te conoces cada vez más y conoces cada vez más a Dios, ¿a quién debes aborrecer más en todo el mundo? A ti mismo. Porque tú eres el culpable de contristar al Espíritu Santo. Porque pecado no es equivocarse nada más, ¿verdad? Pecado es que deseaste hacer lo opuesto a lo que Dios dice y lo llevaste a cabo por tu propia voluntad. Es decir, una rebelión de la cual nadie te obligó y por tu propia cuenta decidiste hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas a entender la santidad de Dios y la justicia de Dios, la consecuencia natural de un cristiano es la ira contra lo malo, dentro y fuera de él. Si no hay ira contra lo malo, o estás muy inmaduro, que puede ser válido si eres nuevo, o has sido muy negligente, o no eres cristiano, ¿verdad? Eso no lo dice literalmente la Biblia, pero es una conclusión válida, usando la Escritura. Vamos a ver cómo, cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué no abriste el mar? Era una conclusión válida. Aunque quizás no te lo hubieras imaginado nunca, si partes de lo que Dios ha dicho, si partes de confiar en que Dios los iba a librar y te encuentras ante el mar y no hay forma de salir, ¿cuál es la conclusión? Que tenías que cruzar el mar. Pero Moisés todavía no está listo para eso, pero vamos a llegar a eso. Entonces yo quisiera pedirles que oráramos para que Dios nos enseñe a aplicar de manera congruente
la Escritura, en lo que hacemos. Poder determinar si algo está bien o mal partiendo de las conclusiones bíblicas. Que no nos limitemos a decir, pues, no hay ningún versículo que lo diga, ¿no? Porque muchas cosas no va a haber un versículo que lo diga. Pero necesitamos, como dice la carta a los Hebreos, estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque mientras más razones bíblicamente, más clara va a ser la maldad delante de ti. Cuando no conoces el razonamiento bíblico y no lo sabes usar, quedas ciego ante lo bueno y lo malo. No sabes si es bueno o es malo. Pero cuando tienes los sentidos ejercitados, es fácil discernir quién está bien y quién está mal usando los parámetros bíblicos. Así que roguémosle a Dios que nos dé ese tipo de sabiduría, como ven. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos guíes en todo este estudio, Señor, profundizando cada vez más en la forma en que tratas a Moisés. No pretendemos imitar a Moisés, Señor. Queremos hacer lo que a ti te agrada y aprender de Moisés. Moisés hizo cosas buenas, hizo cosas malas, como todos nosotros. Moisés no fue un hombre especial. Moisés fue un hombre común y corriente, pero que tenía a Dios como su aliado. Así dice la Escritura: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Enséñanos, Señor, a razonar conforme a tu palabra. Enséñanos a buscar aplicar tu Escritura, Señor, de manera que se convierta en sabiduría. Enséñanos a detectar lo que es bueno y lo que es malo, Señor. No queremos ser, como Pablo dice, como niños fluctuantes, como personas negligentes que no han crecido y necesitan leche. Queremos el alimento sólido, Señor. Enséñanos a pensar bíblicamente. Enséñanos a concluir bíblicamente. Enséñanos a aplicar tu palabra a las cosas cotidianas de la vida. Enséñanos a juzgar con justo juicio, para que podamos hacer lo que es recto delante de ti. Enséñanos a crecer, así como hemos visto que haces crecer a tus siervos. Hiciste crecer y madurar a Abraham, lo mismo hiciste con Isaac y con Jacob. Así le enseñaste a José, Señor. Y hoy vemos que estás enseñándole a Moisés. Enséñanos, Señor, como enseñas a tus hijos, para que podamos crecer en sabiduría y que podamos tener, como dice tu palabra, los sentidos ejercitados en discernir lo bueno y lo malo. Queremos ser hijos tuyos que comen alimentos sólidos, Señor, no personas negligentes que se tienen que alimentar de leche. El que necesite la leche porque es nuevo, porque es reciente, Señor, enséñanos a proporcionársela. Pero aquel que ya necesita carne, enséñanos a negarle la leche, a buscar la manera de guiarlo, de forzarlo de forma necesaria para que empiece con el alimento sólido y que podamos ver que avanza, Señor. No queremos ver a ninguno de nosotros estancado o tropezado en el camino que debemos seguir. Enséñanos a ayudarnos unos a otros para avanzar juntos, para poder ser sabios cuando nos enfrentemos a problemas y sobre todo que esos problemas contribuyan cada vez más a la sabiduría que proviene de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que es conforme a tu voluntad y que te agrada, Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema? Allá, ¿me ayudan, por favor? Buenas noches, hermanos. Ahorita que estamos viendo Efesios 4 sobre airaos, pero no pequéis, ¿hasta qué nivel realmente podríamos airarnos y sin pecar? O sea, ¿cómo podríamos realmente llegar a concluir que no estamos pecando, pero sí estamos airados? Okay, acuérdate de la explicación que nos da Santiago sobre el pecado. Cuando uno de su propia concupiscencia es seducido y obras, llevas a cabo lo que te propusiste, entonces da luz al pecado. ¿Me explico? Cuando de tu concupiscencia, lo que se entiende o se traduce como un deseo intenso fuerte, pero está hablando de la carne, ¿verdad? Cuando sabes que la carne te está llevando a algo y aún así
te dejas llevar por eso y lo haces, entonces pecas. Cuando hablamos de la ira, hablamos de algo que es interno, no necesariamente es una obra, ¿verdad? Es una emoción. Te llenas de ira, te molesta, te enoja la injusticia, pero eso no significa que has obrado mal, ¿verdad? Porque como Dios en su ira hace justicia, nosotros debiésemos buscar imitarlo eso. Es decir, la emoción ante la maldad, esa no es algo malo. Lo que puede ser pecado es lo que haces cuando estás airado. Entonces, si tú estás airado y empiezas a ofender a alguien, ya pecaste. Porque esa ira no la canalizaste hacia lo correcto, sino hacia lo incorrecto. Entonces, la lucha que yo hablaba que el cristiano debe tener ante la injusticia es cómo controlar la ira de manera que esté encaminada a lo correcto. Es decir, si tú te das cuenta que alguien hizo algo incorrecto y está en tus manos arreglarlo, ¿hacia dónde debes encaminar la ira? Hacia arreglarlo, ¿verdad? ¿Es pecado que te aires o te enojes contra lo malo y no hagas nada? Sí, por omisión, ¿verdad? No por acción. A eso me refiero yo con que los cristianos deben, conforme van madurando, cada vez más experimentar la ira contra lo malo, pero encaminándola hacia lo bueno. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches. Buenas Pastor, noches. ayúdame a conciliar estas ideas. La realidad es que en mayor o menor medida nos fluye el enojarnos, es nuestra naturaleza. Si no, Dios no la parece prohibirla en algunos pasajes que ahorita voy a mencionar. Y algunos pasajes como el temor de Jehová es aborrecer, habla de aborrecer, ¿verdad? Lo que entiendo que estás diciendo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Y en otra parte del Salmo 119 dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Entonces menciona la palabra aborrecer. Entonces, pastor, ayúdame a conciliar estos versículos que mencionan la palabra enojo. En Efesios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Menciona la palabra enojo. Y en el Evangelio de Juan dice, habéis oído que cualquiera que matare, mas yo digo, y lo dice, y cualquiera que se enoje con su hermano será sujeto de juicio, algo así. Menciona la palabra enojo y de hecho dice cualquiera que se enoje con su hermano. Bueno, estoy parafraseando porque aquí ya perdí el pasaje, pero aquí está Jesús y la ira. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o fatuo. Entonces, sobre todo esos versículos, pastor, el que mencioné de Efesios y este de Juan, donde se menciona la palabra enojo, ¿en qué sentido lo deberíamos de entender nosotros? Entiendo que de alguna u otra manera, en alguna u otra medida, nos nace enojarnos. Y que Dios demanda que aborrezcamos el mal, como tú dices, porque estamos del otro lado. Pero de ahí, pastor, a entenderlo como tal vez lo entendí, no sé si bien o mal, de que debería ser como una característica de un cristiano que está creciendo en madurez, el enojarse y el airarse. Por eso, ayúdame a entender estos pero versículos. yo dije ante la injusticia, ¿verdad? No, sí, incluso sí, ante no de que el cristiano debe andar enojado siempre, ¿verdad? Sí, bueno, pero incluso ante la injusticia, sí, escuché que lo dijiste de esa manera. Y viene a mi mente también, pastor, cuando nos has enseñado que dices, bueno, oye, Señor, quiero justicia. Deberíamos de ponernos a pensar lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque si la injusticia que veo fuera de mí me provoca enojo o ira, y no debería de recordar mejor yo, Señor, pues qué bueno que no has hecho justicia, porque si hicieras justicia yo sería el primer merecedor de que hagas la justicia. Nomás si me puedes ayudar, pastor, a entender esos versículos que mencionan la palabra enojo, como que si Dios nos estuviera diciendo, no te enojes, quítense de ustedes el enojo, cualquiera que se enoje con su hermano. Creo que se puede ilustrar la diferencia con la palabra sabiduría, ¿verdad? Cuando tú encuentras la palabra sabiduría, no siempre es sabiduría que viene de Dios. A veces es sabiduría, como dice Pablo, humana, terrenal o diabólica. ¿Cuál es la diferencia entonces de la palabra sabiduría en un texto o en otro? ¿Cómo es que la sabiduría puede ser malvada, pero también puede ser que proviene de Dios? ¿Cuál es la distinción?
Bueno, se hace distinción entre qué es lo que te está llevando a eso. Es decir, la sabiduría que viene del mundo tiene que ver con el robo, con el ultraje, con la corrupción. Sabes cómo hacer que las cosas funcionen, pero con parámetros no bíblicos, opuestos a lo que Dios ha dicho. La sabiduría que viene de Dios viene de conocer su palabra y de hacer las cosas como Él dice. Lo mismo podemos ver en cuestión del enojo, la ira. Cuando tú lees ese último pasaje, que cualquiera que llame o se enoje contra su hermano, le llame necio o infatuo. Bueno, ¿cuál es el contexto ahí? Te está hablando de las obras de la carne. La ira puede experimentarse a raíz de la injusticia, pero también por motivos totalmente incorrectos, ¿verdad? Puedo ver yo un ejemplo quizás en nuestra ciudad, cuando van manejando y alguien le da un cerrón a alguien, normalmente he visto cómo se llenan tanto de ira que incluso se bajan y se agarran a golpes. Ahora, ¿esa ira proviene de Dios? Entonces, no, es una emoción prácticamente idéntica, pero haces una distinción igual que con la sabiduría, ¿verdad? Lo que proviene del mundo y que te lleva a lo malo y lo que proviene de Dios. Ahora, ningún hombre natural va a irarse contra el pecado porque ama el pecado. Quien se puede irar contra el pecado es el Hijo de Dios. Pero la advertencia es clara, airaos, pero no pequéis. Aún si tú tuvieras un motivo injusto, alguien me cerró y me lleno de enojo, aún así eso no es pecado, ¿verdad? Sino el decirle algo malsonante o bajarme y agarrarle golpes o regresarle el cerrón, eso ya te lleva a lo malo. Entonces nosotros, como estamos todavía presos en este cuerpo, corremos el riesgo de la ira encaminarle hacia lo malo o hacia lo bueno. Lo que yo estoy hablando aquí es que es imposible que si tú cada vez amas más a Dios y a la justicia, seas indiferente ante el pecado. Debe de provocar cada vez más ira, así como cuando de forma inadecuada o por motivos incorrectos te airas, cada vez debes de ser más hacia el pecado y menos por motivos incorrectos. Entonces me parece que el contexto te va a decir de qué está hablando, ¿verdad? Porque si no tendrías contradicción. No te enojes, y Pablo dice, enójate pero no peques, ya tenemos un problema. El contexto lo resuelve. Pastor, mientras te escuchaba, venía a mi mente cuando escuché decir a gente que decía de una ira santa. Más o menos me suena lo que estás diciendo. Podría ser una buena descripción. Cierta validez a ese tipo de ira santa. Gracias. ¿Alguien más? Yo no me acuerdo quién es, Nehemías, quien dijo, no me acuerdo, que decía que se encontró a los israelitas trabajando en domingo y una versión dice que de las greñas los llevó a la cárcel, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que vaya, y si lo tomamos así como lo dice, que de las greñas lo haya traído? Se requiere ira. ¿Ira contra qué? Contra trabajar en día de reposo. ¿Y cómo lo hace? Dado que él tenía la autoridad, va a encarcelar a esos hombres, ¿verdad? Y él mismo dice, Señor, toma en cuenta lo que hago, ¿verdad? Lo que hago lo hago por ti. Entonces está pecando porque encarceló a los que pueden, bajo el pacto que estaban, puede traer maldición sobre todo el pueblo. Claro que no, era de forma correcta. ¿Me explico? ¿Alguien tiene otra pregunta? Dado que no hay más preguntas. No, pero me dice hay una en línea, ¿verdad? Vamos entonces primero a las que están en línea. Sí, buenas noches, pastor. Nada más dice, ¿cómo aplicar la justicia con el otro sin pensar en mí mismo? Aplicar justicia. La justicia con el otro. Bueno, en términos de aplicarla es algo distinto. Es decir, ¿tienes autoridad para aplicarla? ¿Qué esperarías que un juez que está examinando un caso y hay injusticia, qué esperas que le haga? Que haga justicia. Pero aquellos que van ante el juez no tienen la autoridad para hacerla, acuden a las instancias que deben de hacer justicia. Entonces, si tú quieres que se haga justicia, pero tú no tienes autoridad delegada por el gobierno de llevarla a cabo, pues entonces no corresponde a ti, pero tienes que ir en las instancias que pueden hacer justicia. Pero si cambias ese ejemplo y tienes varios hijos y los hijos se portan mal y uno está siendo injusto, tú tienes autoridad para hacer la corrección, ¿verdad? Tú tienes la autoridad para hacer justicia en el caso de tus hijos. Entonces, en ningún lado de la Escritura dice que nosotros debemos hacer justicia por nuestra propia mano. Cuando tenemos autoridad para hacerlo y no lo hacemos, es pecado. Cuando no tenemos la autoridad para hacerlo y queremos tomarla en nuestras propias manos, es pecado. Porque debemos acudir a las instancias que Dios ha delegado para hacer justicia, que en nuestro caso son los gobiernos seculares, ¿verdad? Que la justicia no funciona en el gobierno, bueno,
Lo que dice la Escritura entonces es que apelas a Dios, a la máxima autoridad, y esperas que Dios haga justicia. De hecho, la Escritura dice que no te vengues por tu propia mano, ¿verdad? Sino que la venganza es del Señor. Pero obviamente está hablando de un contexto donde tú no eres quien tiene la autoridad para hacer justicia. Cuando en el contexto tuyo a ti te corresponde hacer justicia, entonces la llevas a cabo, si no, no. Ok, es todo, gracias. Aún queda tiempo, entonces regresamos acá para la pregunta. Sí, el último comentario que hiciste, pastor, del ejemplo bíblico sobre los que trabajaban en día de reposo, viene a mi mente ejemplos reales, no sé si valga, te lo comento, de religiones que le llaman extremistas y que incluso son, según ellos, atribuyen a su ira o su enojo santo y son capaces de, creo que le llaman la palabra inmolarse, ¿verdad? Pero llegan al grado de pecar por cuanto asesinan a otras personas, o sea, actos terroristas. Ese ya sería un ejemplo de lo que no está diciendo o lo que no debería llegar a ser esa ira según ellos o para ellos y para su Dios. Para ellos es santo lo que están haciendo, pero es un ejemplo mal aplicado, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los musulmanes específicamente, extremistas, ellos aseguran creer en el mismo Dios que nosotros, pero ellos ignoran totalmente lo que la Escritura enseña sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Es decir, en ningún momento en la Escritura se nos manda a obligar a las personas a creer en Dios. Sabemos que Dios un día hará juicio y nosotros estamos llamados a hablar de Dios y que lo acepte quien Dios quiera. Pero ellos, que tienen un hombre que consideran como profeta, que es Mahoma, nada que ver con el Nuevo Testamento. Incluso el Corán afirma que lo que la Biblia dice es verdadero, pero el Corán la contradice, lo que es un elemento grave en contra del Corán, ¿verdad? Bueno, ellos en su enseñanza dicen que tienes que obligarlos. Ese es el error. Entonces, no se trata tanto de que tengan ira contra los que no creen en Alá, según ellos, sino que ellos han tomado o se han creído a sí mismos como mediadores de la justicia divina. Y eso no está en la Escritura. En eso consiste el error de ellos. Gracias. ¿Alguien más? No. Muy bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas. Y terminamos también con la sesión en línea. Gracias por acompañarnos. Espero que nos puedan acompañar este próximo domingo para seguir estudiando el gozo. Gracias.